Bueno, eh, la semana pasada, cuando empezamos este espacio, yo les había solicitado a ustedes, les había sugerido dos documentales. Les dije, pueden ver cualquiera de ellos o pueden ver los dos, y si han visto El Testigo, lo pueden ver, de Jesús Abad, o si quieren hacerlo, lo pueden ver en Netflix. Pensando un poco en que ustedes reconozcan el contexto eh, del conflicto colombiano un poco desde las víctimas, ¿sí? Desde el sufrimiento de las personas, que es con lo que nosotros tratamos, ¿sí? Entonces, me gustaría saber así brevemente cómo les fue, que me cuenten brevemente qué documental pudieron ver y qué reflexiones pueden ustedes elaborar acerca de esos documentales. Me gustaría que lo hagan voluntariamente. Profe, yo, Ajá, Valentina, ¿cuál viste? mm, profe, pues yo vi el de, pues, bueno, la verdad es que los vi la semana pasada, entonces no me acuerdo muy bien el nombre, pero que no hubo No tiempo hubo para la tiempo para la tristeza. tristeza. Ajá, ajá. Ujú. Y el otro que los perdone Dios, ¿cierto? Sí, ajá. Em, Pues, profe, realmente es muy, muy triste, muy trágico, pues toda la historia que comentan y al ver pues a las personas, sobre todo pues a los adultos mayores, cómo ellos recordaban y lo que sentían al recordar y contar, pues era de verdad muy triste, pero a mí realmente me conmovió mucho escucharlos. Y pues nosotros en semestres anteriores habíamos visto un poco sobre la historia del conflicto armado aquí en Colombia y más o menos en los años de 1995 a 2005, 2007 se vivió pues una etapa muy, muy violenta, donde pues realmente pues no alcanza a comprender de verdad la malicia y el daño que tienen tal vez las personas en sus mentes para masacrar, violentar de esta manera a las personas, ver cómo es que hay aliados por parte del Estado para poder perpetrar todas estas masacres. Y también una de las cosas que yo pues como que concluí al ver los videos es que nosotros esa etapa de violencia aún la vivimos. Esa etapa fue como, pues en ese entonces fue como el punto más elevado de violencia, de conflicto armado. Actualmente pues ocurren masacres y todo eso, pero yo creo que ese silencio que marcó a Colombia después de tanto tiempo, después de más de 60 años de tanta violencia, aún se sigue marcando muchísimo. Y yo creo que por eso es que ante las víctimas de violencia sexual, feminicidios y todo eso, hay mucho silencio y este 2021 ha iniciado con muchos casos que las mujeres pues deciden como hablar de cosas que les sucedieron en un pasado, o sea, ya ahora se está como promoviendo un poco el hablar, el no callar. Asimismo, las víctimas pues que eran más que todo las zonas rurales, tanto silencio. Por eso es que Colombia, en medio de tanta cosa, siempre ha sido un país muy silencioso. Las víctimas siempre tienden a ser muy silenciosas y es por eso que sucedió, por eso que pasó y que pues aterrorizó a todo un país. Ok, Valentina, muchísimas gracias. No sé quién más quiere referirse a esto para hacer una retroalimentación y empezar. Profe, pues, buenas tardes. Hola, Yo Ángela. los videos, ahí también la semana pasada, pero sí me acuerdo de algunas cosas, y es que también en uno de los videos habla sobre el narcotráfico también, y el cual también es causa de la violencia, ¿no?, que hay en estas zonas. Y
Y en uno de los videos las personas hablan de cómo sus hijos, sus padres, sus hermanos están desaparecidos y no saben absolutamente nada. Donde hay otro hombre que habla también sobre cuántas fosas hay para revisar en donde pueden estar estas personas muertas y no tienen como los medios para poder buscarlas bien. Entonces personalmente siento que son unos videos muy conmovedores, ¿no? Y que a uno lo hacen pensar un poquito más en lo que está pasando y eso. Listo, Ángela, muchas gracias. ¿Quién más? Profe, Ajá. yo, Hola, Valentina, cuéntanos. hola, profe. Bueno, yo vi el testigo porque, pues no sé, me dieron muchas ganas cuando nos comentó. Y también vi el de No hubo tiempo para la tristeza. Bueno, en los dos habían varias personitas que también habían salido en la parte del testigo, en de No hubo tiempo para la tristeza, en cuanto al señor de Boja ya, al que cantaba. eh, y también, pues, como dicen mis compañeros, es algo muy conmovedor. La verdad, uno, pues, a mí me generó muchísima tristeza porque son cosas que tal vez estando aquí, que pues digamos que somos como citadinos, nosotros no, o sea, como que no vemos más allá, digamos, de nuestras narices y no pensamos pues en la gente del campo, en lo que ellos han vivido. Entonces, por eso, digamos que cuando pues, se hizo lo del acuerdo de paz, o sí, cuando se hizo el acuerdo de paz y se pidió que voten la gente de los pueblos, la gente del campo, la gente que lo ha vivido, pues decidió votar a que sí que quieren la paz, mientras que la gente de la ciudad pues votó que no, la mayoría, y pues más que todo en Bogotá por ideologías que la verdad lo único que hacen es querer el poder y como dijo Tatiana, buscan ganar dinero y ellos son los mismos que asesinan a los campesinos. Entonces, pues Jesús Abad Colorado, la verdad me conmovió muchísimo porque él decía que a él lo llamaban a que vaya a grabar la guerra en Irak, en África, pero que él, o sea, él no tenía corazón para irse de Colombia y dejar de grabar lo que había en este país, que también era o sea, también era muy grave para dejarlo como en la impunidad, pues no haciendo justicia, pues como a los actores armados, sino como mostrándole al país las realidades. Ok, Valentina, muchísimas gracias. Bueno, a mí me hace falta escuchar la voz de uno de los caballeros para ser incluyentes. ¿Quién quiere hablar? Si no, yo busco acá en la lista. A ver. Vamos por acá. Yesida Alejandro. Yesida. Profe, ¿puedo hablar? Sí, Daniela, dale. Profe, continuando con lo que dice Valentina, en muchas partes del video, pues nos decía que sí, pues que el poder y la guerra estaban entrelazados, porque el poder generaba más guerra. Y había muchas personas que no querían que la guerra acabe, pues por el mismo poder, ¿no? Pero es porque ellos de alguna manera no están o no estuvieron sometidos a lo que muchas veces los campesinos tuvieron que vivir. Nos decía en cierta parte de uno de los videos que ellos no podían dormir tranquilos, es más, ellos dormían con zapatos o con ropa porque en un momento ellos tenían que salir corriendo para salvar sus vidas. También pues es muy triste mirar estos acontecimientos porque también decía que Colombia se ha convertido uno de los países en los que se genera más guerra. Entonces es un poco frustrante esto, profe, que estamos viviendo. Ok, Daniela, muchísimas gracias.
Bueno, para retroalimentar un poco lo que las compañeras han mencionado, ¿sí? Precisamente el poder ver documentales y no necesariamente ver, digamos, una película como tal, porque, bueno, ustedes pueden ver varias películas, incluso se han hecho novelas y demás, que dan cuenta un poco de cuál ha sido o cuáles son los impactos o las dinámicas que se tejen en torno a las realidades de las personas que se vinculan de forma voluntaria o involuntaria al conflicto. Y el poder asistir de alguna forma y presenciar un documental permite precisamente que entendamos cuáles son los sentires de las personas y qué emociones experimentan ellos, qué pensamientos, qué sentimientos están ligados precisamente a todos esos hechos victimizantes, a todas esas secuelas que nosotros estamos enfrentando como consecuencia de todo esto que nos ha tocado vivir, ¿sí? Y bien lo decían ustedes hace un rato, y es que puede que las personas que viven en una ciudad, que solamente ven las noticias en la noche, y muchas de ellas carentes de objetividad, tengan una percepción del país de donde vivimos, quienes viven en el campo tengan otra percepción, quienes estudiamos el conflicto, quienes atendemos víctimas del conflicto, quienes hemos atendido desmovilizados, entendemos el conflicto de otra forma. Nos lleva precisamente a reflexionar sobre las distintas caras que tiene el país y las distintas formas de interpretar la realidad que tenemos, y por eso nos encontramos siempre en confrontación. Precisamente por esos dos polos que se han creado últimamente, que no son propios de Colombia, ¿no? Ustedes han visto que la polarización está presente en otros países, lo veíamos en Estados Unidos, cómo las ideologías llevan a movilizar a las personas en torno a sentimientos transmitidos por uno, por dos líderes, y eso lleva precisamente a que continuemos en confrontación y que no entendamos cuál es la realidad. Thomas Carothers, un estudioso de la democracia, decía que una de las más grandes atentados que se le puede causar a la democracia es la polarización. Y estoy totalmente de acuerdo, porque eso es lo que nos lleva a sentir que si no estás de mi lado, sencillamente estás en mi contra. Y así estamos en el país. Y piensas que el otro está totalmente equivocado y desafortunadamente no nos ayuda a dimensionar la realidad. Bueno, por acá Yesid nos dice, se me fue la conexión respecto a los videos en el titulado Que los perdone Dios. Me parece que hay mucha violencia donde masacraban personas frente a sus familiares, que es un video muy impactante. Bueno, entonces como ya verificamos que podemos acceder a la plataforma, ¿sí?, que se pueden matricular y demás, vamos a iniciar con nuestro trabajo del día de hoy. ¿Cómo lo vamos a dividir? ¿Sí? Ustedes saben que 4 horas son muy desgastantes, entonces yo siempre divido el trabajo para que ustedes, yo, podamos hacer esto más dinámico y que tengamos varias herramientas para hacer uso de ellas. ¿Listo? Entonces, en la primera parte voy a hacer una exposición. La presentación ya está subida a la plataforma. Apenas se descargue la grabación de la clase, ustedes, yo ya la voy a colgar como enlace de video de YouTube, porque si no queda muy pesada, entonces yo prefiero cargarla de esa forma.
En la segunda parte, ustedes van a mirar dos videos, cada uno es de 25 minutos. Los videos son hechos por mí, son clases subidas por mí. En uno van a poder ver el contexto histórico del conflicto colombiano, y allí se va a poder identificar precisamente lo que creo que Daniela Alejandra lo decía hace un ratico, no recuerdo quién fue, cómo el poder está inmerso precisamente en la lucha. Y en el otro vamos a ver un poco cuáles han sido los esfuerzos de Colombia por encontrar la paz. Entonces, nosotros, el contexto más fresquito que tenemos es el de el Acuerdo de La Habana, pero pues hay otros presidentes que han intentado hacer cosas, algunos gobiernos de forma muy objetiva, otros no tanta, ¿sí? Algunos sí pensando de forma coherente en lo que es la realidad del país, otros con otro tipo de objetivos, de propósitos, de intenciones, pero digamos que Colombia es uno de los países que a nivel político ha intentado tener una, una política o generar procesos políticos en la búsqueda de la paz, ¿sí? Que la mayoría no han salido bien, sí. Que en casi todos se han presentado genocidios como los que se están presentando ahorita con los excombatientes de las FARC, así como se presentó con los militantes de la Unión Patriótica en un proceso de desmovilización anterior, sí. Que se presentan rearme de grupos, sí, y no solamente en Colombia, sino en cualquier parte del mundo donde se emprende un proceso de paz. Entonces, primera parte, vamos a ver algo sobre normatividad, que es lo que tenemos en el contexto actual. Con eso les llevo precisamente a reflexionar cómo llegamos aquí, o sea, qué fue lo que tuvo que pasar para que lleguemos a este punto de la normatividad vigente. Entonces van a ver las dos grabaciones de YouTube. Les dejo allí un foro para responder en torno a las reflexiones que ustedes hacen frente al documental que miraron, y les agradezco me mencionen qué documental miraron, la clase, estos videos de YouTube que les colgué, y hay un ensayo que se llama Antropología de la Inhumanidad de la Guerra, ¿sí? Entonces, vamos a hacer el trabajo entre dos personas, entonces por eso quiero que avancemos para que aprovechen el tiempo. Hoy lean el ensayo. Les voy a ampliar un poquito más la participación en el foro porque se las había dejado hasta el viernes, pero se las voy a dejar hasta el próximo domingo para que tengan tiempo de leer el ensayo, ¿sí? ¿Preguntas? ¿Quedó entendido? Sí, profe. Listo, y allí van a tener su primera nota. Van a tener la primera nota de la participación en el foro. Acuérdense que es en Vinas, ¿sí? Pues si alguien lo quiere hacer solito, no hay problema. Voy a empezar con la presentación. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, abre el micrófono y hace la pregunta. ¿Listo? Bueno, Profe, qué pena, lo que pasa, disculpe, lo que pasa es que no lo entendí muy bien porque escuché entrecortado, es que estaba fallando un poco mi conexión listo. Bueno, les de digo. la actividad. Ok, verán, lo que tienen que hacer es un foro, ¿sí? Allí hay un enunciado que les invita a reflexionar precisamente sobre este tema de normatividad, el recorrido histórico del conflicto, el documental que ustedes vieron y un ensayo que está colgado también ahí en la plataforma, ¿sí? Ahí están las indicaciones sobre qué van a reflexionar. Les solicito precisamente que puedan nombrarme qué documental miraron. El trabajo es en Vinas, ¿sí? No hay que replicar
la reflexión de otro grupo. Solamente ustedes construyen la reflexión. Está abierto desde hoy hasta el domingo. Por favor, para que lo tengan en cuenta y participen. Tienen muchos elementos, ¿sí? Para poder desarrollar unos puntos de reflexión interesantes. Esa es su primera calificación del corte. ¿Quedó entendido? Sí, profe, muchas gracias. Listo. Ok. Bueno, yo creo que es muy común que ustedes escuchen en el actual contexto, en cualquier espacio, es que tal persona tiene unos derechos porque es víctima del conflicto, es que esta otra persona tiene derechos porque es desmovilizado, porque ha surtido un proceso en el cual se da a conocer un estatus específico como consecuencia del conflicto. Lo primero que vamos a entender es que todas estas normas se dan en el marco de lo que se denomina justicia transicional. Vamos a entender entonces qué es la justicia transicional. La justicia transicional es el conjunto de medidas. Me confirman si están pasando las diapositivas porque tuve una clase la semana No, pasada y me decían no pasó la diapositiva. Listo. Está en la primera. Ah, ya está en la segunda. ahí. Listo, ok, me toca hacer siempre lo mismo. Entonces decía que justicia transicional se refiere al conjunto de medidas judiciales y políticas como reparación por las violaciones masivas de derechos humanos. De esta forma se busca confrontar los abusos a los derechos humanos de sociedades fracturadas como componente estratégico de una política de transformación para la restauración de la justicia, la reconciliación y el mantenimiento de la paz. Dicho de otra forma, en otro lenguaje más práctico, porque esta es una definición desde la lógica normativa, ¿sí? La justicia transicional son las medidas, tanto políticas como judiciales, que se toman. Ajá. Profe, qué pena interrumpirla. Lo que pasa es que no sé, no veo muy bien, está muy pequeñita la letra. ¿Será que de pronto puede presentar completo? Qué A ver, pena. espérame un ratito. Dame un segundito. ¿Qué están mirando ahorita? Espérenme. ¿Están mirando la presentación? Sí, profe. Sí, profe. ¿Ahí ya está en pantalla completa? No, profe. No, espérame. ¿Allí? Ahí sí, muchas gracias. ¿Listo? ¿Allí mejor? Bueno, listo. Entonces les decía que la justicia transicional son todas esas medidas de orden judicial y político que se toman, que se asumen precisamente con el propósito de hacer un tránsito, por eso es transicional, de lo que es el conflicto hacia la paz, ¿sí? Por eso, en Colombia, cuando oímos hablar de justicia transicional, hablamos de esas medidas específicas. ¿Y por qué se llama justicia transicional? Porque es diferente a lo que es la justicia ordinaria, ¿sí? Entonces, vamos a hacer nuestra primera diferencia, que es justicia transicional, son un grupo de medidas políticas y judiciales que se retoman en un tiempo determinado para transitar de lo que es el conflicto hacia la paz. La justicia ordinaria
¿sí? Es la que tenemos todos los días, establecida mediante normas, leyes, decretos y demás, que no específicamente son para el mantenimiento de la paz. Por ejemplo, si se presenta un asesinato, ¿sí? Si se presenta un asesinato en un contexto cotidiano, digamos, una persona iba por la calle, le iban a robar y la asesinaron, capturan al perpetrador del hecho y eso entra por justicia ordinaria, ¿sí? Si una persona, si un familiar mío fue asesinado, herido en el marco del conflicto colombiano, entra en lo que se denomina justicia transicional. ¿Listo? Ahora, hay una cosa bien importante que entender aquí, que las medidas de la justicia transicional, en el entendido de que la búsqueda de la paz es una búsqueda universal, digamos, es la búsqueda del bien común, pueden ser medidas que no a todo el mundo le gusten, ¿sí? Por eso es la eterna pelea aquí en Colombia, ¿sí? Entonces, cuando se habla precisamente de tal persona estuvo vinculada con la guerrilla y ahorita no purgó cárcel, por ejemplo, hay mucha gente que se llenan de indignación y dicen es el colmo, ¿cómo se va a hacer eso? Pero es que eso es justicia transicional. Esos son los acuerdos a los que se llega precisamente en un proceso de dejación de armas, ¿sí? Entonces, buscando el fin del conflicto, ¿sí? Buscando el fin de la confrontación. Entonces, por eso, yo creo que ustedes se han dado cuenta que también muchos de los jefes exparamilitares están retornando a Colombia después de haber purgado condena en Estados Unidos, ¿sí? Y algunos de ellos, como Salvatore Mancuso, por ejemplo, Jorge 40, ahorita llegó este Giraldo, ¿sí? Están pendientes de poder continuar aquí con una condena, ¿sí? Porque hay crímenes de los cuales ellos no hablaron, entonces allí pierden los beneficios de la justicia transicional. Y fácilmente ustedes se pueden encontrar, por ejemplo, con un jefe paramilitar que cometió 300 homicidios y la ley, ¿ves? Se me escapó, ahorita la recuerdo, la 975, la de Justicia y Paz, decía que ellos tenían que purgar solamente 8 años de cárcel, ¿sí? A una víctima esto le puede causar indignación, muchísima, ¿sí? Cuando eres sobreviviente de una masacre también te puede causar indignación. Cuando tienes a un familiar desaparecido, te puede causar indignación porque el perpetrador de los hechos no informó la verdad y todavía no encontramos al familiar desaparecido. Entonces, esto tiene muchas contradicciones, ¿sí? Muchas contradicciones en el orden jurídico, político y en los impactos que esto trae a la gente. Y creo que los impactos de la justicia transicional no solamente la han vivido las víctimas directas, sino todo el país, porque estamos siempre en un ambiente de desinformación en el cual no se hizo pedagogía. Muchas personas no entienden lo que es la justicia transicional. Cuando empezamos a estudiar esto lo entendemos, ¿sí? Y más cuando tenemos medios de comunicación, personas, líderes que nos desinforman, ¿sí? Entonces es importante que entendamos por qué se da esto, en qué contexto se da y por qué surge la necesidad de anteponer, digamos, el perdón, la reconciliación al castigo como tal, ¿sí?
Nosotros en Colombia y en muchos países donde se firman acuerdos de paz, se trabaja bajo el concepto de paz negativa, ¿sí? Según Johan Galtung, que es un estudioso de la construcción de paz, él define precisamente la paz positiva y la paz negativa. La paz positiva es aquella en la que las medidas que se toman precisamente van en la lógica de transformar las estructuras sociales, políticas, económicas que llevan a esas desigualdades, al abuso del poder y demás, para que se dé una paz sostenible. La paz negativa, por el contrario, es la ausencia de la confrontación, la ausencia del conflicto. Entonces, la firma de los acuerdos lo que busca es cesar las hostilidades. En Colombia, por ejemplo, el cese de hostilidades, que no haya más enfrentamientos, que no haya más tomas, ¿sí? Eso es paz negativa, ausencia de guerra. La paz positiva va más allá, que es la que nosotros necesitaríamos, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? Profe, qué pena, ¿podría repetir lo de paz positiva y paz negativa? Ok, bueno, les decía que hay una diferencia importante en la definición de lo que es la paz, ¿sí? Teniendo como base las firmas de acuerdos, ¿sí? Que se han dado en varios países. La paz positiva es aquella en la que se busca precisamente la transformación de las estructuras sociales, políticas, económicas, de los países, de los contextos, intentando precisamente ir disminuyendo las brechas que existen, que llevaron a la confrontación, para tener una paz más sostenible. Si en Colombia se hubiesen firmado los acuerdos desde la lógica de la paz positiva, por ejemplo, tendríamos verdaderos proyectos de infraestructura vial, verdaderos proyectos de infraestructura productiva, acceso a la educación, mejores coberturas en salud. Entonces, si tenemos infraestructuras, si tenemos educación, si, digamos, el acceso a los ingresos es más viable dentro de la legalidad, no de la informalidad, seguramente no habrían cultivos de uso ilícito, ¿cierto? Pero mientras persistan esos problemas estructurales, obviamente va a persistir los cultivos de uso ilícito, va a persistir la ilegalidad, ¿sí? Entonces, la firma del acuerdo en Colombia entra en la lógica de lo que es la paz negativa. ¿Qué es la paz negativa? Es la firma de un acuerdo buscando que no haya más confrontación bélica, que no haya más confrontación armada, ¿sí? Entonces, por eso, desafortunadamente, y en la mayoría de países, no solo en Colombia, lo que se firma es bajo la lógica de la paz negativa, que no haya más guerra. Y eso es lo que nosotros pensamos siempre, ¿sí? Que no haya más guerra, que no haya más tomas, que no haya más secuestros, que no haya más asesinatos. Mientras tanto, persisten las desigualdades. Por eso, digamos que las medidas que se toman sin lograr esas transformaciones, no solo sociales, sino económicas, políticas, ambientales incluso, no tienen mucho éxito, porque no se ha zanjado precisamente lo que es la raíz de los conflictos. ¿Te di respuesta a la pregunta? Sí, profe, muchas gracias. Ok, bueno. En la justicia transicional colombiana, precisamente, y en muchos países en el mundo, retomamos lo que son las medidas de satisfacción, las medidas de rehabilitación, la restitución, las garantías de no repetición y la indemnización administrativa. Estamos hablando de normatividad colombiana, sobre todo. Las medidas de satisfacción buscan mitigar el dolor de las víctimas, reconstruir la verdad sobre los hechos ocurridos y divulgar la memoria histórica, así como dignificar a todas las víctimas. Es muy importante
que estas medidas se construyan entre las víctimas, la comunidad y el Estado. Entonces, las medidas de satisfacción van en la lógica de dar a conocer la verdad, pero no la verdad desde el victimario, ¿sí? Del perpetrador de los hechos, sino la verdad objetiva desde las víctimas, desde los contextos. Los documentales que ustedes vieron precisamente están hechos por el Centro de Memoria como una medida de satisfacción hacia las víctimas. Los ejercicios de memoria, el construir un puente, por ejemplo, es una medida de satisfacción. Quienes sean de aquí de Pasto y conozcan el auditorio Adriana Benítez, ¿sí? En la Universidad de Nariño, pueden tomar eso como un ejemplo de medida de satisfacción, ¿sí? El Jardín de la Memoria en Chimayoy es una medida de satisfacción por las víctimas de desaparición. El monumento al sargento Livio Martínez en el Parque Bolívar, quienes son de aquí de Pasto, entenderán que ese es un monumento a la memoria de los militares que murieron en cautiverio como consecuencia de los secuestros de las FARC. ¿Sí? Esas son medidas de satisfacción. Y se construyen entre las víctimas, la comunidad y el Estado. El Estado no puede decir, yo quiero hacer un arco iris de colores que recuerde a las víctimas sin consultarles a las víctimas. ¿Sí? Así no se da. Así no es. Quienes son de Putumayo, por ejemplo, van a reconocer allá que las víctimas del Tigre, del Placer, de las masacres del Tigre y del Placer Putumayo, tienen unas medidas de satisfacción también ligadas a la reparación. Creo que allá, cuando yo estuve allá trabajando con las víctimas del Tigre, recuerdo que estaban pensando en un proyecto productivo y en un coliseo. No sé cómo terminó eso, pero esa era como la idea inicial de la medida de reparación. Las medidas de rehabilitación buscan restablecer las condiciones físicas y psicosociales de las víctimas mediante tratamientos médicos y o acompañamientos psicológicos. Las medidas de rehabilitación van en la lógica de permitir que las personas recuperen, ¿sí? De alguna forma, esas, por decirlo de alguna forma, las funciones que tenían antes del hecho victimizante, ¿sí? Sanar las emociones, los pensamientos y demás. Ahí es donde nosotros entramos, sobre todo en las medidas de rehabilitación a partir del acompañamiento psicosocial. La restitución, su objetivo es restituir derechos y condiciones que las víctimas tenían antes de los hechos ocurridos para que puedan retomar o reconstruir su proyecto de vida. Aquí ustedes van a encontrar algo que es muy común, digamos, en el lenguaje de los últimos años en Colombia, y es la restitución de las tierras, de los bienes. Entonces, ustedes en ocasiones han oído hablar, por ejemplo, de los jefes paramilitares, los jefes de las FARC no han entregado bienes para restituir a las víctimas, ¿sí? Porque esa es la forma como se hace. Y otra forma es a través de la creación de institucionalidad que permite a las personas hablar, dar a conocer la versión de los hechos donde fueron despojados de sus tierras, por ejemplo, restituir, devolverles las tierras que fueron despojadas en el mismo sitio o en otro lugar, ¿sí? En Colombia el despojo de tierras es un fenómeno que ocurre desde hace muchísimos años. De hecho, la historia del Valle del Cauca, de las grandes plantaciones de caña, está construida con la y permítanme el uso de estas palabras, esos empolios de caña están construidos sobre la sangre de muchas personas, porque el paramilitarismo viene desde esa época, ¿sí? No es Mancuso, no es Jorge 40, no es Giraldo, no es el Iguano, a quienes conocemos últimamente.
no es el bloque Libertadores del Sur que conocimos acá, no es el bloque Sur Putumayo únicamente que conocimos acá en el sur del país. Hubo grupos paramilitares antes y fueron precisamente utilizados esta forma de despojo de tierras cuando se pretendieron implementar megaproyectos. Y sigue sucediendo tristemente en el país y en muchos países de Latinoamérica. Y pues no solo de Latinoamérica, ¿no? También hay otras partes del mundo donde se hace uso de este tipo de estrategias. Las garantías de no repetición son acciones del Estado encaminadas a garantizarle a las víctimas y a la sociedad en general que los hechos ocurridos no volverán a repetirse. ¿Difícil? Sí. ¿Un poco utópico? También. Precisamente por lo que les mencionaba hace un ratico, esta justicia transicional y todo esto está construido bajo la lógica de la paz negativa, ¿sí? Entonces, mientras sigan persistiendo todos los problemas que han persistido históricamente en Colombia, pues no es posible garantizarle a una persona que los hechos no se vayan a repetir. Y creo que en estos últimos años hemos visto que hemos vuelto tristemente a otras épocas. Ustedes ya recordarán a qué épocas hemos vuelto otra vez a las masacres, al manejo de los medios de comunicación, en favor precisamente de ocultar la verdad, ¿sí? Entonces, es difícil que las garantías de no repetición se puedan garantizar en el país. Y la indemnización administrativa es la compensación en dinero a lo que las víctimas tienen derecho por los hechos ocurridos. Entonces, generalmente cuando uno habla de víctimas, lo que más se reconoce es la indemnización administrativa. Entonces, la gente desde fuera, ¿qué es lo que dice? Es que a las víctimas, a ellos les va bien porque es que ellos les pagan los muertos, a ellos les pagan los heridos. Cosa que no es totalmente cierta. La normatividad colombiana es bastante garantista, ¿sí? Cualquiera que lee una ley colombiana dice, excelente, cómo ha sido estructurada, muy buena, es precisamente en la lógica de los derechos. Pero desafortunadamente cuando se va a cumplir no es tan fácil hacerlo. El aprestamiento institucional, si bien lleva muchos años, todavía no es que dé muchas garantías y los recursos tampoco son lo suficientes para reparar a todo el número de víctimas que hay en Colombia. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Sí ven la siguiente diapositiva? Sí, profe. Bueno, entonces, como normas, así, digamos, las más reconocidas, encontramos la Ley 387. En la Ley 387 del 95 se reconoce precisamente la existencia de desplazados en Colombia. Acuérdense que de lo primero que hablábamos en Colombia era de los desplazados. Era el único delito que se reconocía. Entonces, la Ley 387 busca brindar atención a los desplazados en Colombia, los desplazados como consecuencia del conflicto armado, pero no se tenía en cuenta la institucionalidad para atenderlos. Entonces, la Corte Constitucional emite una sentencia, que es la sentencia T025, y en esta sentencia se declara el estado de cosas inconstitucionales. ¿Y qué quiere decir eso? La sentencia T025, que tiene que ver precisamente con esa declaratoria, determina que si bien existe una ley, que es la Ley 387, no existe la infraestructura, no existe la institucionalidad que le pueda garantizar los derechos a las víctimas. Entonces, la sentencia T025 lo que hace es ordenar al Estado colombiano la creación de programas para atender a la población desplazada en su momento bajo unos criterios, ¿sí? Criterios diferenciales, relacionados con el ciclo vital, criterios que tienen que ver en lo diferencial con
Con género, por ejemplo, entonces el auto 092 tiene que ver con atención, con la definición de programas para atención a mujeres, el auto 004 y el auto 005 tienen que ver con atención a población étnica, afroindígena, entre otros autos, ¿sí? Aquí también encontramos la ley 418 de 1997, que es la ley de la reparación administrativa, que es por la cual se determinan unos montos, ¿sí? Como reparación a los hechos causados a una persona como consecuencia del conflicto. La ley 975 del 2005, que es conocida como la Ley de Justicia y Paz, que tiene que ver precisamente con todo el proceso de desarme, desmovilización y reintegración de estructuras del paramilitarismo y dos estructuras de guerrilla, una que fue una facción del ELN, que era el Frente Guevarista, creo que operaba en Chocó, digamos que se acoge a la ley 975 y se desmoviliza, ¿sí? Y las estructuras del paramilitarismo que se desmovilizan con base en los pactos de Ralito durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Una ley con muchas críticas, con muchas cosas difíciles de asumir, pero con muchos aprendizajes, a mi modo de ver, desde la lógica de los derechos de las víctimas y desde la lógica de la justicia transicional. La ley 975 del 2005 es el primer ejercicio normativo en Colombia que permite a las víctimas la búsqueda de la verdad, ¿sí? Entonces, es aquí donde empezamos a escuchar a los perpetradores de los hechos sobre los delitos y cómo las víctimas les preguntan a ellos el porqué de los asesinatos, ¿sí? El porqué de los desplazamientos, el porqué de los abusos, el porqué de la tortura, ¿sí? Es la primera vez que no solo se retoma la verdad del perpetrador de los hechos, sino que también se tiene en cuenta a las víctimas. La ley que actualmente, estas leyes están vigentes, ¿no? El marco de la 387, de las sentencias, la 418, la 975 siguen vigentes, ¿sí? Y la que tenemos ahorita, digamos, la más reciente, y eso que ni tan reciente, es la 1448 del 2011, que se promulga durante el gobierno de Juan Manuel Santos Calderón, que es la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. ¿Por qué es diferente esta ley? Porque en ella se reconocen varios hechos victimizantes, no solamente el desplazamiento. Entonces aquí ya reconocemos, por ejemplo, los abusos a la integridad sexual, la desaparición, la tortura, el homicidio, el reclutamiento, el despojo de tierras, el secuestro, ya las encontramos de forma más específica y encontramos precisamente que hay personas que han tenido que enfrentar varios hechos, no solo uno, sino varios hechos. Entonces, encontramos que hay personas que salen desplazadas, pero la causa del desplazamiento fue el homicidio de uno del miembro de la familia y que antes del desplazamiento tuvieron que enfrentar, por ejemplo, tortura, abuso sexual y demás, ¿sí? Esta ley también tiene unos autos y tiene en cuenta características diferenciales en los decretos con fuerza de ley, el 4636, el 4637 y el 4638, referidos al enfoque diferencial étnico en razón de población indígena, afro y población gitana. ¿A qué personas se considera víctimas en Colombia? A las personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1 de enero de 1985 con ocasión del conflicto armado interno. Ese es el corte que se tiene, ¿no? Para la ley 1448 del 2011. ¿Preguntas hasta aquí? Cerramos los micrófonos, por favor. Profe,
Ajá, dime. Disculpe, es que lo que pasa es que se me estaban recortando. ¿Puede repetir lo de la ley 387 de la La, prim- sentencia 025? la Ajá. primera, listo, ok. Bueno, les decía que la ley 387 es la primera ley que se promulga en Colombia en relación a las víctimas del conflicto colombiano, pero solamente se toma a la población desplazada. Esta ley surge, esto no se los había dicho antes, los digo ahorita, como consecuencia de unos desplazamientos masivos en la zona de Jiguamiandó y Curvarado, en, en la parte baja del Bajo Cauca, ¿no? Entre el Bajo Cauca antioqueño y Chocó. Esa fue como la zona eh, que llevó a entender que en Colombia había un conflicto y que eso generaba desplazamientos masivos. Entonces, la ley determina la atención a esos desplazados, pero la Corte Constitucional se da cuenta que si bien esa ley garantiza derechos, no existe los programas para garantizar esos derechos ni la institucionalidad que los garantice. Entonces, la sentencia T025 declara el estado de cosas inconstitucionales con el propósito de crear programas que atiendan de forma diferencial a las personas. Entonces, les decía que se crea aquí el auto 092 que atiende a mujeres, el auto 004, el 005, que tiene en cuenta, por ejemplo, la perspectiva diferencial étnica. ¿Listo? ¿Te respondí? Sí, profe, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta en esta parte de la exposición? Profe, sí, yo. Dime. Lo que pasa es que yo no alcancé a escuchar muy bien porque tenía mal el internet. Profe, usted dijo que de las medidas de reparación la constituían el Estado, las víctimas y qué más, profe. Y la comunidad. Ah, ya, profe, gracias. Ujú. Bueno, vamos a hablar un poco de las situaciones victimizantes. Yo les decía que la ley, la 1448, determinó precisamente unos hechos victimizantes, ¿sí? Hablamos de situaciones victimizantes, o sea, la institucionalidad lo que hace es evaluar si las personas han sido víctima y han sufrido una de las siguientes violaciones. Son víctimas de minas antipersonales. En textos ustedes van a encontrar la sigla MAP. Municiones sin explotar, van a encontrar la sigla MUSE. ¿Sí? Cuando les hablen de MUSE, son minas antipersonales, munición sin explotar. Puede que encuentren otra sigla. A veces cuando uno lee textos de este tipo que tienen que ver con conflicto y con víctimas, aparecen MAP, minas antipersonales, no se dice minas quiebrapata, por favor, minas antipersonales, municiones sin explotar, MUSE o AEI, que es artefacto explosivo improvisado. ¿Por qué se habla de artefacto explosivo improvisado? Porque aquí en Colombia las prácticas de la guerra llevaron precisamente a la elaboración de cilindros bomba, paquetes bomba, perros bomba, mujeres bomba, niños bomba, ¿sí? Entonces, tristemente, la realidad del país ha llevado a eso. Entonces, aquí también se habla de artefacto explosivo improvisado. El paquete que se encuentra un niño jugando en la playa, el paquete que se encuentra un campesino en un camino y que explota, ¿sí? Entonces, MAP, MUSE, AEI. Otro hecho es el secuestro, el desplazamiento forzado, la violencia sexual, los tratos crueles, inhumanos y degradantes, la desaparición forzada, el reclutamiento ilegal de menores. Si se ha sido víctima de despojo, estamos hablando de tierras, es necesario tener en cuenta que la ley solo contempla las situaciones presentadas a partir del 1 de enero del 91 y hasta el 10 de junio de 2011. Esto para despojo de bienes, ¿sí? Lo otro es a partir de 1985. ¿Listo? Este límite que dice 10 de junio del 2011 tiene unas modificaciones, ¿no? Obviamente, ustedes saben que el acuerdo se firmó después, entonces hay muchas personas que decidieron no hablar antes.
¿sí? De que, por ejemplo, en el caso de la guerrilla, antes de que la guerrilla se desmovilice. Entonces, la ley sí tiene previsto algunos casos particulares donde las personas no pudieron hablar hasta el 10 de junio de 2011 y han decidido hacerlo posteriormente. Listo. ¿Preguntas? Bueno. ¿Son víctimas también las familias? Sí, el esposo, la esposa, el compañero o compañera permanente, las parejas del mismo sexo, los padres e hijos, incluyendo los adoptivos de la víctima directa, cuando a este se le hubiera dado muerte o estuviese desaparecido. Si estos familiares no están, se considerarán víctima el abuelo o la abuela. Son víctimas quienes hayan sufrido un daño al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización. Entonces está el profe que resultó amenazado porque escondió al niño que iban a reclutar y le tocó salir desplazado. También es víctima del conflicto, ¿sí? El esposo o la esposa, compañero o compañera permanente o los parientes de los miembros de grupos al margen de la ley se consideran víctimas, ¿sí? Yo les contaba en una ocasión, creo que en el semestre anterior, que daba herramientas psicosociales, que en una ocasión del municipio de Barbacoas, y bueno, si hay alguien de aquí, de la clase que es del municipio de Barbacoas, de pronto lo recuerde, en una ocasión tuvimos que atender un desplazamiento masivo de más o menos 23 personas, como consecuencia de la desmovilización de un chico que era familiar de estas 23 personas, ¿sí? Entonces, ustedes saben que las familias en la costa pacífica son numerosas. Entonces, un muchacho, miembro de un grupo armado al margen de la ley, decide desmovilizarse y el grupo empieza a amenazar a toda la familia, ¿sí? A sus papás, a sus tíos, a sus hermanos, a sus primos, lo que sumaron 23 personas que salieron desplazadas del municipio de Barbacoas. Entonces, estas personas familiares de un miembro, de un exmiembro de un grupo al margen de la ley, también entra como víctima. ¿Listo? ¿Preguntas hasta allí? No, profe. Ok, bueno. A las víctimas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas, del pueblo gitano, afrodescendientes, raizales, palenqueros, la regulación de sus derechos y garantías están contemplados en los decretos con fuerza de ley expedidos por el Gobierno Nacional. Yo les decía hace un ratico, el 4633, el 4634 y el 4635, respectivamente. ¿Cómo se da precisamente el hecho de que a una persona se le considere víctima en Colombia? ¿Sí? Primero tiene que declarar ante el Ministerio Público, ¿sí? Y el Ministerio Público es la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo o puede ir a la Personería, ¿sí? Declara. Quien recibe la declaración, ¿sí? Lo hace bajo lo que es el principio de buena fe, ¿sí? Entonces, la persona que recibe la declaración no juzga lo que la persona le está diciendo, lo hace bajo el principio de buena fe. Esto después lo que se remite a las instituciones del SNARIF, el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, ¿sí? En este caso, la Unidad para la Reparación y Atención Integral a las Víctimas. Ellos evalúan el caso, determinan si la persona está diciendo o no diciendo la verdad, ¿sí? Hay una cosa importante aquí, que es la carga de la prueba, o sea, de que la persona sí fue víctima de un hecho victimizante, recae sobre el Estado colombiano, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que la persona puede decir, mire, allá llegó un grupo armado, se metieron, tuvimos que salir desplazados, dejamos todo, ¿sí? Dejamos la cédula, los registros civiles y demás. Entonces, el funcionario, la funcionaria, no le puede decir, usted tiene que traerme a mí las cédulas y los registros civiles, o si no, yo no le recibo la declaración. Falso, totalmente falso, ¿sí?
Las personas, como consecuencia del hecho, puede que no tengan sus documentos. Entonces, la carga de la prueba le corresponde al Estado, ¿sí? Entonces, lo estudia el SNARIF, lo estudia la unidad integral la unidad para la atención y reparación integral de las víctimas, la UARIV, y se define si es víctima o no es víctima. Si es víctima, la persona va a tener derecho a la asistencia, a la atención y a la reparación, de acuerdo a las medidas que miramos anteriormente. Y si se conceptúa que no es víctima, pues la persona no va a estar en el registro único de víctimas y como consecuencia no va a gozar de los derechos o de el restablecimiento, la restitución de sus derechos como víctima. Las personas pueden presentar un recurso diciéndoles, ¿vuelve a estudiar mi caso? Sí. Un recurso de reposición. Cuando no surte el de reposición, se presenta uno de apelación y cuando no surte el de apelación, se puede presentar una tutela. Obviamente, eso se hace en tiempos estipulados por la ley. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí? Miren, aquí en esta fotico ustedes miran a unas compañeras de ustedes. Nosotros fuimos al corregimiento de Santa Bárbara, que es una zona de microfocalización por la unidad de restitución de tierras, por un desplazamiento masivo que hubo allá en el 2002. ¿Preguntas? ¿Todo claro? ¿O tienen dudas en relación a algo? No. Bueno. Les decía que cuando hablamos del conflicto colombiano no solamente tenemos que ver precisamente el lado de las víctimas, sino que también hay que ver el otro lado, que son las personas desmovilizadas y las personas en proceso de reintegración o reincorporación, ¿sí? El último acuerdo, con base en las reflexiones que hace el Estado colombiano con las FARC, habla de desarme, desmovilización y reincorporación. Los procesos anteriores eran desarme, desmovilización y reintegración. Esta es una petición específica del grupo armado diciendo que ellos jamás estuvieron ajenos a la comunidad, a la vida civil, sino que se deben es reincorporar y no reintegrar, que ellos no estuvieron desintegrados. Es un poco la diferencia. Las leyes que amparan todos estos procesos en Colombia, las más recientes son la Ley 1424 del 2010, el Decreto 1081 del 2015 y el Decreto 2199 del 2017. Las últimas en relación al acuerdo con las FARC y la 1424, sobre todo tiene que ver o está relacionada con la 975, la que yo les hablaba del proceso de DDR con las estructuras paramilitares. DDR es desarme, desmovilización y reintegración. Y digamos que un poco la ARN, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización de Excombatientes, tiene equipos psicosociales, cuenta con equipos jurídicos, ¿sí?, a nivel productivo, que trabajan desde la dimensión ciudadana, la dimensión educativa, la dimensión familiar, la dimensión de hábitat, la personal, la productiva, la de salud y la de seguridad, ¿sí? Esto tiene un alto componente psicosocial, teniendo en cuenta que estas personas del otro lado de las víctimas también enfrentaron la guerra. Entonces, también han recibido impactos. Algunos de ellos, algunas de ellas, se vincularon a los grupos porque en su casa sufrían abusos, por ejemplo, y creían que esta era la salida al abuso, ¿sí? Otros fueron reclutados forzadamente. Otros encontraron que era como la única opción.
¿sí? Entonces, hay muchas historias detrás de las personas que son desmovilizadas y es importante tener en cuenta también todas estas dimensiones. El componente psicosocial, como les decía, es muy fuerte y va precisamente en todas estas dimensiones. Entonces, todas las personas que se desmovilizan entran a un registro, así como las víctimas, pero ese registro los lleva a formar parte de un proceso. Quien se desvincula del proceso pierde precisamente la calidad y los derechos que le son otorgados al vincularse a un proceso de desarme y desmovilización y reincorporación. ¿Preguntas? ¿No? Ya se están cansando ustedes. Bueno. Y esta es, digamos que la última, de acuerdo con base en los acuerdos de paz de La Habana, el mecanismo de justicia transicional que se acuerda durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos es la creación de 3 estructuras básicas, una que es la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, que ustedes, si vieron noticias, encontraron que la JEP va a juzgar por secuestro a varios jefes de la guerrilla de las FARC, ¿sí? La VPD, que es la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, y la Comisión de la Verdad, que busca precisamente reconocer, hacer evidente la verdad, divulgarla, ¿sí? Hacer acciones de memoria, y aquí se tiene en cuenta a las víctimas, a los perpetradores de los hechos, se tiene en cuenta también a población de militares, policiales. Colombia es el conflicto en el mundo que sí tiene en cuenta a miembros de ejército, policía, armada, fuerza aérea como víctimas del conflicto. Hay otros conflictos en el mundo donde no se tiene en cuenta esa connotación. En Colombia sí se tiene en cuenta como consecuencia de la degradación del conflicto y como consecuencia de varias o de múltiples variables, ¿no?, que hay que tener en cuenta en lo que ha sucedido en el conflicto colombiano. Bueno, listo. No sé si tengan reflexiones, dudas, conclusiones, preguntas. No, profe, todo está claro. Clarito, clarito, todo. ¿Habían visto esto? ¿No lo habían visto? ¿Ya entienden lo que es justicia transicional? Profe, si nos queda más claro lo de la justicia transicional y pues ya habíamos visto en semestres anteriores la parte como histórica, pero así a profundidad como lo acaba pues de mencionar usted, mencionando también pues como pues la JEP y todas esas otras instituciones o, pues lo que hace parte pues como para pues de esta justicia transicional pues no lo habíamos mencionado a profundidad. Bueno, listo. Ajá, Valentina. Profe, es que pues yo me quedé en unas cositas de las diapositivas y estaba tratando de descargarlas, pero no se puede. Usted dijo que ya las había subido, ¿cierto? ¿O estoy equivocada? Sí, están subidas ya. Ya están en Pero la no me plataforma. deja, profe. ¿No deja descargar? No. Ahora reviso a ver qué pasó. Vale, gracias. ¿Listo? Ok. Bueno, lo importante es que ustedes, una de los principales objetivos precisamente cuando hablamos de estos primeros espacios, de estas primeras clases, es que ustedes tengan la capacidad de dilucidar la información cuando se la entregue. ¿Sí? Y sobre la justicia transicional no nos han dicho muchas verdades, ¿sí? Y se ha manejado de forma mediática todo lo que sucede en el país. De hecho, yo hace poco veía
movimientos de personas que dicen que hay que van a recolectar firmas para revocarle el mandato al presidente. Falso, totalmente falso. Eso es inconstitucional. ¿Sí? La Constitución Política de Colombia dice que se puede revocar el mandato a alcaldes y gobernadores. En ningún lado de la Constitución dice que se puede revocarle el mandato al presidente. Eso es fruto de la polarización, fruto de la desinformación, ¿sí? Por eso, cuando yo empiezo a hablarles de esto, cuando se habla de todos estos contenidos, sobre todo políticos, es para que ustedes vean más allá de lo que dicen los noticieros, vean más allá de lo que dicen las redes sociales, ¿sí? Cuando no entendemos, cuando no se hace pedagogía, es que llegamos al punto donde estamos ahorita. Por eso es importante que antes que aprender a atender personas, que aprender a atender víctimas, desmovilizados, u otras personas víctimas de desastres naturales o lo que sea, como yo les decía al principio, entiendan contextos. Y no traguen entero. Eso es lo importante de todo esto. ¿Listo? Revisen si pueden ver los videos, por favor, revisen en la plataforma. Y quien está en la plataforma, revisen si pueden ver los videos de YouTube que están allí. Porfa, me confirman. Profe, ¿se los puede, profe, visualizar? ¿Sí se puede? Listo, Leslie. Lisbeth, dime. Lo de la lectura del ensayo, ¿qué parte hay que leer o toca leer todo? Todo, porque está en letra grande. Es que es bueno para que lo entiendan todo el contexto. Ajá, dime, Lisbeth. Hay como 120 páginas. ¿Muy poquito tiempo para leerlas? ¿Cuánto nos dio, profe? ¿No es para hoy? No, es una semana les estoy dando para que participen en el foro y lean. Ah, ya. O sea, profe, toca ver los dos videos y además de eso, la lectura, ¿no? Sí, los videos, el uno dura 24 y el otro dura como 23 29. minutos, algo así, eso, son corticos. Les van a recordar un poco lo que ya han visto ustedes, ¿sí? Y lean el ensayo incluso se lo pueden repartir, como es entre dos personas, y luego discutirlo entre las dos personas para que no se vuelva como tan complejo leerlo, porque si bien son 120 páginas, o sea, apenas empiezas a leer, digamos, te llama a que sigas leyendo. ¿Una semana es suficiente para participar en el foro o les amplío un poco el plazo? Díganme ustedes. Amplíenos, por favor, profe. Sí, profe, haga el favor. Profe, Listo. buenas tardes. Hola Marlis, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias. Profe, pues yo a manera personal, no sé, diría pues que lo amplíe, porque pues como yo soy nueva en la materia, yo estoy retomando nuevamente la carrera porque solamente me falta estos 3 créditos para terminar, entonces la verdad no conozco ninguno de los chicos, entonces creería que mejor yo lo voy a hacer individual. Listo, perfecto. Listo, Marlis, cualquier duda me avisas. Mira, allí te estoy colocando otra vez el enlace de la plataforma Moodle. El código de matriculación es psicosocial 1 Sí, para que señora. puedas entrar. ¿Listo? Y cualquier cosa yo estoy atenta al WhatsApp. Listo, profe, muchas Profe. gracias. Listo, Diego. Profe, ¿en qué parte están los videos? ¿En donde dice módulo 1? En módulo 1. Ahí están los dos videos y está el ensayo. Antecedentes de conflicto colombiano. No me aparece a mí. Yo le doy aquí en módulo 1 A ver. y me aparece temas, antecedentes, actividades. No me aparece. Dice. Espera. Recorrido histórico del conflicto en Colombia y recorrido histórico de los acuerdos de paz. No, pero eso no me aparece. Estoy aquí en su clase, pero no sé qué raro. Profe, Ajá, dime. creo que ya pude descargar las diapositivas, qué pena. ¿Ya pudiste? Bueno, verá, Sí. les voy a colocar en el chat los enlaces de los dos videos. ¿Listo? Uy, sí, profe, gracias. Ángela ya colocó uno, ¿cierto? Aquí está el otro.
Este es uno. Un texto histórico del conflicto colombiano. Y aquí está el recorrido histórico de los acuerdos de paz. Buenas tardes, continúo. ¿A qué queremos llegar? A la reflexión, ¿no? A la reflexión de los impactos, porque después vamos a ver qué es el protocolo de atención a víctimas y vamos a entender el daño, los daños transgeneracionales y demás. Entonces, por eso es que necesito que reflexionen frente a todo esto. ¿Listo? Ahí están Profe, los dos enlaces. Dime, Valentina. ¿es obligatorio que sean binas? No, yo les decía que lo pueden hacer individual. Ah, bueno, profe, gracias. Ujú. Listo. ¿Dudas adicionales? Cualquier cosa Profe, en el grupo. Dime, Lisbeth. profe, es ver pues ya todos los documentales, leer todo y solo dar respuesta al foro, ¿cierto? Sí, los documentales ya los vieron. O sea, lo que hay que hacer ahorita son ver los dos videos que son clases subidas por mí y leer el ensayo. Ah, vale, profe. ¿Listo? ¿Más preguntas? ¿Dudas? Yo voy a estar atenta. Apenas descargue la grabación, ya la subo también a la plataforma. Profe, entonces, ¿para cuándo quedaría el foro?